Bien, arrancamos con la segunda parte de este primer capítulo introductorio. Vamos a comenzar hoy hablando de la unidad de protección de memoria. Cuando apareció Cortex frente a lo que era ARM7, se produjo un incremento exponencial de las aplicaciones orientadas a la utilización de sistemas operativos en tiempo real. No lo tenía ARM7. Cortex introdujo un mejor manejo de las interrupciones. Cortex introdujo también la protección de memoria, orientada al tema de sistemas operativos en tiempo real. ¿Por qué? ¿En qué consiste un sistema operativo en tiempo real? Dicho de una manera muy poco académica, pero buscando ser lo más explícito. Imagínense que estamos trabajando a nivel de ejecución de programas equivalentemente a lo que haríamos con un display de 7 segmentos multiplexado. ¿Cuál es la idea del display de 7 segmentos multiplexado? Tener varios dígitos e irlos encendiendo de a uno por vez, de manera que si lo hacemos a la velocidad adecuada, nos va a dar la impresión de que todos los dígitos están encendidos simultáneamente. En el caso de los sistemas operativos en tiempo real es algo similar. Imaginemos tener también un multiplexor que va activando cada una de las tareas el tiempo suficiente como para que se ejecute y a su vez también a una velocidad tal que externamente nos dé la impresión de que se están ejecutando todas simultáneamente. Estamos siempre pensando en un microcontrolador que sea mononúcleo. De esta manera, si nosotros conmutamos a la velocidad suficiente, vamos a poder ejecutar desde el punto de vista externo todas las tareas en forma simultánea, aparentemente, pero en realidad se está ejecutando de a una por vez. Acá aparecen varias instancias importantes para destacar. La primera de ellas es: cada tarea tendrá que tener sus propias variables. ¿Qué significa una tarea? Una tarea significa ir un poco a la esencia de lo que es un diseño estructurado de un proyecto. Es decir, un diseño estructurado significa, una de las técnicas es ir top-down, de arriba hacia abajo, terminar en funciones pequeñas, que sean, ¿qué tal? Buen día, que sean fácilmente manejables. El último era el que traía las medialunas, ¿no? Después cuando esto, hoy sí lo estoy intentando grabar, es decir, cuando después algún día escuchan esto, ya vamos a identificar quién era el que tenía que traer las medialunas. Decía entonces que la esencia es ir a unidades de ejecución, funciones que sean pequeñas, porque son mucho más fácilmente manejables que funciones que sean de miles de líneas. A ver, si yo les digo a ustedes, muchachos, tienen 10 minutos para escribir 5 líneas de código sin errores, ¿aceptan el desafío? 5 líneas de código. En cualquier lenguaje, en Assembler, en C, en lo que sea. Yo creo que en general uno lo aceptaría. Si yo les digo, les doy 1000 minutos, 100 veces más, para escribir 500 líneas de código sin errores, ¿lo aceptarían el desafío? Y yo diría que no. Se demuestra, en cuanto a hay toda una teoría con respecto a la métrica de la escritura de software y de firmware, en el cual la cantidad de errores en función de las líneas de código
crece exponencialmente. En el futuro esto ya va a aparecer, ya encontré una forma para que esto aparezca en el material audiovisual. Con una tablet y un software. Y un lapicito para escribir sobre la tablet. Cuando vuelvan a hacer el curso ya va a estar implementado. Con lo cual, si nosotros pensamos en que vamos a llamar, y acéptenme la aproximación, tarea a una función sencilla, por ejemplo, barrido de teclado. Sencilla, por ejemplo, actualización del display. Sencilla, por ejemplo, monitoreo de comunicación serie. Estamos, por un lado, dividiendo la actividad del procesador en distintas tareas, funciones, y estamos cumpliendo con esa idea de buscar funciones que sean pequeñas. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la unidad de protección de memoria? Para que todo esto funcione, no tengo que tener variables globales, sino que tengo que tener variables locales. Cada función tendrá sus propias variables. Cuando conmuto de tarea, es decir, cuando muevo el multiplexor que deja de ejecutar la tarea barrido de teclado y pasa a ejecutar la tarea actualización del display, tengo que guardar, que proteger todas las variables de la función barrido de teclado. ¿Sí? Con lo cual, lo primero que se me ocurre es tener que empezar a pushear cosas en la pila. Lo cual significa que si yo, por ejemplo, tengo un array, un string, que son de 1000 caracteres, tengo que hacer 1000 push. ¿Y qué me pasa con eso? Que es muy eficiente el cambio de tarea a tarea. Lo que llamamos normalmente el cambio de contexto. Se hace muy ineficiente. Tengo que buscar otra forma. La primera forma de actuar que surgió fue la de hacer zonas de memoria exclusivas para cada tarea. Dicho de otra manera, una pila propia para cada tarea. Con lo cual, al conmutar de tarea, conmuto de pila y ya todo lo que había, todas las variables de la tarea anterior quedan protegidas. Imagínense ustedes, lo que estoy diciendo es bastante incómodo. Bueno, Gustavo, ayer, quédate. Ayer quedó, ahora que me doy cuenta, en el laboratorio, el borrador. Durante la semana me lo podés recuperar. ¿En la UNE? Sí. Ah, bueno, dale. Sí. Lo que estoy queriendo decir es lo siguiente. Supongamos que esta es la memoria RAM del microcontrolador. Entonces yo reservo para la tarea A una zona que la llamaré pila A. En esa zona de pila yo guardaré todas las variables de la tarea A. Luego tendré... Bien, zafaste, ¿eh? Hay otro. Tendré otra zona de memoria que será la pila de la tarea B. Imagínense que se tratan de ventanas deslizables. Cuando ejecuto la tarea A, voy a tener disponible, accesible, visible solamente la zona correspondiente a la tarea A. Cuando conmuto de tarea, corro la ventana, no tienen por qué ser las pilas del mismo tamaño, corro la ventana y lo único que tengo visible es la zona correspondiente a la pila B. Para lo cual, ¿esto queda claro? Para lo cual tengo que tener un mecanismo de protección.
que si la tarea B quiere escribir en otra zona de memoria, por ejemplo en la zona de la tarea A, o peor aún, sobre la zona de memoria en la cual el sistema operativo tiene sus variables, se va a generar algún tipo de advertencia, va a salir un martillo y le va a golpear el dedo al programador como para decirle eso no se tiene que hacer. Eso es lo que hace la unidad de protección de memoria. La unidad de protección de memoria dice, paso a ejecutar la tarea A, con lo cual solamente tengo disponible, accesible, yo puedo programar lectura, escritura, ejecución, esta zona de memoria que corresponde a la tarea A. Cuando cambio de contexto, paso a ejecutar la tarea B, automáticamente se me reasigna la zona en la cual puedo leer, escribir, ejecutar o lo que fuera a esta zona. Cualquier intento de acceder a memoria a una zona que no está permitido me va a generar una excepción. ¿Queda clara la idea? Bien, ¿qué puedo llegar a hacer yo con la unidad de protección de memoria? La unidad de protección de memoria soporta hasta 8 regiones, en las cuales yo puedo variar el tamaño de la zona protegida desde 32 bytes hasta los 4 gigas. Y también de esa manera manejo la zona de visibilidad, la zona de acceso. Puedo hacer reglas para cada zona de memoria de manera que sean de lectura solamente, de lectura, escritura o ejecutables. Puedo hacer zonas de memoria que sean compartidas por más de una tarea. Las tareas no se pueden comunicar directamente, sería lo mismo que querer comunicar dos procesadores entre sí. La única forma que tengo, y eso también lo vamos a remarcar después del café, la única forma que tengo de comunicar dos procesadores o dos procesos o dos tareas es a través de una zona de memoria compartida por ambos. Nada me impide hacer zonas que la tarea A y la tarea B compartan y que las utilicen como para comunicarse entre sí. Esa es la zona que vamos a usar normalmente para comunicar procesos. Zona que puede ser una zona de variables, una zona de colas, una zona de semáforos, en los cuales intercambian entre sí datos las distintas tareas. ¿Qué más? Cuando se me produce algún tipo de violación de estas condiciones, se va a generar alguna excepción. Es decir, la excepción es que lo vamos a ver enseguida, es el término más amplio a interrupción. Involucra eventos externos e involucra también eventos internos. Por ejemplo, si puede ser que llegó un dato por la comunicación serie y me va a generar una excepción, sí. Que se produce una violación de la zona de memoria permitida, también eso me va a generar una excepción, pero eso es un evento interno. Básicamente, el concepto de unidad de protección de memoria está orientado a los sistemas operativos en tiempo real, en el cual cada tarea va a tener su propia zona de memoria, en la cual tendrá sus variables, y con lo cual no voy a tener que salvar en la pila las variables. Quedan automáticamente salvadas al cambiar el puntero a la pila. Entonces, cada tarea tendrá su inicio de pila y de esa manera, cuando conmuto de tarea, el puntero a la pila va a cambiar de aquí a aquí. Y va a cambiar también la ventana de protección de memoria, con lo cual todas las variables de la pila A quedan automáticamente salvadas, simplemente cambiando el puntero a la pila. Los sistemas operativos en tiempo real tienen dos partes, tienen varias partes, pero hay dos que son las que definen la eficiencia, que son el planificador o scheduler y el ejecutor o despachador. Si el sistema operativo no tiene estas dos partes eficientes,
el sistema operativo no puede ser nunca mejor. Es decir, es lo mismo que querer hacer un plato de alta cocina comprando carnaza en una carnicería que vende carne de segunda. Nunca va a salir un mejor producto de la olla de lo que entró. Acá lo mismo, si nosotros tenemos un sistema operativo que es ineficiente en cuanto al manejo de su planificador y de su ejecutor, el sistema operativo va a ser ineficiente. ¿Alguna consulta? Bien. Mencionaste que solamente se pueden crear 8 regiones, pero también que pueden tener un tamaño diferente. Sí. ¿Cómo manejas si ya tengo ocupadas 8 regiones y se libera una de menor tamaño y quise crear? Es que eso es dinámico. Es decir, yo puedo tener 8 regiones en forma simultánea. Entonces yo cuando cambio de tarea puedo... El planificador lo que hace es cambiar la asignación del manejo de la memoria. Si yo en cada momento puedo tener hasta 8 zonas. Ahora, si vos me decís que me queda libre una zona y yo quiero reasignar las 2 zonas, no puedo. De cualquier manera, no es obligatorio que yo tenga 8 zonas y que yo tenga los 4 GB de memoria asignados. ¿Sí? Sí. ¿Cada región soporta una tarea? Digamos, ¿son regiones, soporta la pila de una tarea o no? No, eso es problema tuyo. Eso es problema tuyo en el sentido de diseñador del sistema operativo. Cada sistema operativo tiene la libertad de elegir la forma de comunicar las tareas entre sí. Cada sistema operativo tiene la libertad de manejar la memoria como le plazca. Entonces, vos como diseñador del sistema operativo tendrás que prever cuál es el tamaño mínimo que le vas a asignar de pila a cada tarea. Y cuando debes dar la posibilidad que el usuario que va a crear una tarea pida más memoria porque va a meter un string así, va a guardar un string así grandote. ¿Sí? Entonces, como diseñador del sistema operativo tenés que darle esa facilidad al usuario. Ahora bien, también tenés que llevar un registro de cuánta memoria estás usando. De esa manera, si alguien te pide más memoria de la memoria que está libre hasta en este momento, le tenés que decir no se puede crear. Y nada impide también asignar pequeña zona y no utilizar toda la memoria que está disponible. Entonces, definir, por ejemplo, de los 64K de memoria que tiene nuestro microcontrolador, de memoria RAM, asignar a la zona de pilas, por ejemplo, 10K. Y dejar los otros 54K para otra vertiente. Entonces, si voy a tener 10 tareas, le puedo llegar a dar 1K a cada tarea. O le puedo dar 500 bytes a una tarea y 1500 a otra. Bueno, tengo 5K a una y 15K a otra. Puedo entonces empezar a manipularlo, pero eso depende del criterio del diseñador. Normalmente, cuando se cambia de tarea, hay un conjunto de parámetros que están guardados en una tabla que se llama Task Control Block. Cada diseñador de sistemas operativos maneja esa tabla colocando los parámetros que le parecen importantes, pero sin duda tiene que estar la prioridad de la tarea, la ubicación del puntero a la pila para esa tarea y el tamaño de la pila de esa tarea en cada bloque correspondiente a cada tarea. Por más que sean distintos fabricantes, eso es algo que tiene que estar obligatoriamente. Habrá algunos que permiten guardar en el Task Control Block caracteres ASCII. ¿Para qué? Para identificar la tarea. ¿Para identificar la tarea con un nombre? Sí, para identificar la tarea con un nombre para la etapa de depuración, no para la etapa de ejecución. Es decir, a mí, si estoy debugueando, me resulta bastante inútil que me aparezca la tarea 1F3A. ¿Qué sé yo lo que es la tarea 1F3A? Pero si el diseñador del sistema operativo tuvo la gentileza de permitirme, por ejemplo, poner teclado, entonces yo en lugar de ver la tarea 1F3A me va a aparecer teclado. Pero eso es un criterio privativo de cada diseñador del sistema operativo.
Hay sistemas operativos que están pensados para principiantes y otros sistemas operativos que están pensados para gente experimentada, en la cual no necesita ponerle el nombre de la tarea. ¿Sí? Bien.